Yo espero no estarte mareando con toda esta información, pero bueno, es algo como a nivel muy general, tú lo puedes encontrar en cualquier diccionario qué significa ADN y qué lo compone y todo esto, ¿no? Ahora, quiero leerte algo muy breve que encontré en un artículo de National Geographic que tiene que ver con el ADN porque trae algo muy particular que en un momentito vamos a estar trabajando también. Dice, ningún descubrimiento científico del siglo pasado entraña tantas promesas y ninguno alimenta tantas esperanzas y a la vez eh, suscita tantas y tan incómodas dudas de carácter ético. Y lo que es aún más provocador es que empleando una técnica que se está utilizando actualmente para editar la línea germinal de un embrión humano, es decir, las células que contienen el material genético heredable para la generación siguiente, ya sea para corregir un defecto genético o bien para potenciar un rasgo deseado, ese cambio se transmitirá a los hijos de esa persona y a sus nietos a perpetuidad. Es difícil, si no imposible, prever todas las consecuencias de unos cambios de tanto calado. Esto es como te decía, es parte de un artículo de National Geographic en España que habla acerca de lo que están haciendo ellos a nivel genético y tú puedes ver qué es lo que están tratando de hacer. Bien, entonces, ¿es posible realmente reescribir el ADN? Bueno, como tal, médicamente lo que están haciendo es como reconfigurarlo o tratar de sustituirle parte con tal de hacer que las personas ya no caigan en ciertas enfermedades. Bien, ahora, hay algo que también tiene que ver con la genética y es la genética conductual. Y aquí ya vamos a ir como aterrizando a la materia de esta noche. Y es que aun cuando la genética conductual puede sustentar sus bases en el ambiente social donde se desarrolla el ser humano, y eso es lógico porque de lo contrario tendríamos que en las familias no existiría lo que denominamos a veces las ovejas negras. Es decir, todos, si una persona fue buena y los padres fueron buenos, los hijos y los nietos tendrían por lógica que ser buenos, lo cual no es así. Entonces, bueno, ellos sustentan esa parte en que tiene que ver con el ambiente social en el que se desarrollan las personas. Ahora, pueden ellos descartar genéticamente que se heredan las conductas, aun cuando se puede observar que sí hay rasgos heredados de esa conducta. Ahora, te voy a comentar lo que es realmente nuestra experiencia y cuando te digo nuestra experiencia, quiero que entendamos qué es lo que está sucediendo en nuestra congregación, pero quiero acotarlo un poco más y decir, bueno, lo que como equipo pastoral estamos viviendo. Y Gracias, Kevin. es que nosotros estamos, digamos, pudiendo verificar que comúnmente en el ámbito espiritual, más allá del entorno social donde se desarrolló una persona, aun cuando sí intervienen las experiencias vividas, se generan heridas que determinan el comportamiento conductual de la persona, así como su desarrollo en la etapa adulta y los factores externos que inciden en ella, y te lo diría en ambas vías, es decir, cómo se relaciona la persona con su prójimo y cómo se relacionan con ella. No sé si esta parte, este último, digamos, comentario que estoy haciendo, si realmente, digamos, como lo entiendes tal cual como lo quiero externar, si no, de verdad, con toda confianza, si alguien me dice, no, yo no entiendo a lo que se refiere, puedo ponerte un ejemplo o puedo tratar de clarificar un poco más, porque es importante que entendamos realmente a dónde quiero llegar con todo esto, porque es sumamente indispensable entender eh, lo que esos genes que realmente nosotros vamos a recibir o ya recibimos de parte de nuestro Dios hacen en nuestra vida. Entonces, no sé si alguien quiera que repita nuevamente esto último que les acabo de decir o si está como perfectamente claro. Si no hay intervenciones, bueno, le seguimos. No, sí, yo sí, otra vez, por Ok, favor. perfecto. Muy bien, les estaba yo comentando
que nosotros, y nosotros te estaba diciendo que nos referimos a nuestra propia congregación, no sé cómo se esté dando en otras congregaciones o la experiencia que otras congregaciones tengan, pero nosotros como Jesucristo Rey de Reyes, y te decía que quería acotar un poquito más esa experiencia al equipo pastoral, es que hemos podido verificar que comúnmente en el ámbito espiritual, es decir, en el espíritu de la persona, más allá de lo que haya vivido en un entorno social, es decir, si vivió con carencias, si vivió con pobreza, si vivió con maltrato o cualquier otra situación, aun cuando eso sí incide, todo esto pega en un área que es el espíritu de la persona. Y entonces ahí en ese espíritu se generan heridas que determinan realmente el comportamiento conductual de la persona, que va más allá de una simple genética. Entonces, cuando tú llegas a ver ciertos rasgos de conducta en las personas, muy probablemente yo te podría decir prácticamente el 100% de las veces, hay heridas en el espíritu, a nivel espiritual, que inciden en el ámbito físico de la persona para actuar como actúa. Si esas cosas no son solucionadas, la persona va a vivir en una situación como de opresión o una situación que prácticamente puede llegar a dominar aún sus emociones y por eso a veces actúan como actúan. Entonces, todo esto, te decía, incide en el comportamiento conductual de las personas. No solo en cómo esta persona se relaciona con otras personas, sino va mucho más allá, hasta el punto en cómo se relacionan las otras personas con ella misma. No sé si ya quedó un poquito más claro. Pastor, por favor, ¿puede dar un ejemplo de ello? Claro que sí. Claro que sí, Leo. Mira, nosotros hemos podido ver, por ejemplo, que cuando hay gente que sufrió ciertas experiencias en su vida, por ejemplo, el abuso. Cuando hay personas que fueron abusadas, digamos, sexualmente, y eso tiene que ver desde violar el punto de la privacidad de la persona, hay situaciones que se quedan como grabadas en el espíritu y que inciden en la vida de la persona. Es como si fuera una etiqueta que dijera, abusa de mí. No sé si, digamos, es como si en la escuela cuando te ponían atrás un papelito que decía pateame. En el mundo espiritual pasa algo muy similar y eso es algo que hemos podido ver. Es como si les decía, esta persona fue abusada, es como si trajera una etiqueta en el mundo espiritual que dijera, abusa de mí. Y entonces lo que sucede es que hay cuestiones en el ámbito espiritual que se mueven para, como tú sabes, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades. Es decir, todas las potestades que se mueven en el mundo espiritual son manejadas por Satanás, desde luego las que están en el mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al tener como una etiqueta, una marca o una herida, los demonios es como si supieran por qué flanco atacarte. Tú traes como una etiqueta, entonces los demonios dicen, esa persona fue tal, fue abusada, por ejemplo. Entonces, vamos a pegarle por esa área porque es una puerta que se quedó de alguna manera abierta. Entonces, desde ese flanco te atacan y entonces pueden llegar a dominar aún la manera en que tú reaccionas con el resto de las personas. Y como te decía, es cómo tú te relacionas con otras, pero también cómo otras se relacionan contigo. Ha habido casos en los cuales, por ejemplo, las personas fueron rechazadas de pequeñas, a veces desde el momento de la concepción, y son cosas que en el mundo natural tal vez ni siquiera conozcas. Es decir, alguien que fue rechazado, o sea, alguien que no querían que naciera, por ejemplo, y al final nació, hay un punto de rechazo que se queda ahí clavado. Y tú puedes ver cómo a lo largo de su vida, aún en su etapa adulta, la gente las rechaza porque hay algo en ellas que como que no empata con el resto. Y es como, te digo, como si trajeras una etiqueta que dijera recházame. Tú puedes inclusive, y eso ha habido testimonios de personas que hemos atendido, que simplemente van en la calle
caminando, y las personas que vienen en el sentido opuesto presentan cuestiones aún hasta de rechazo hacia la persona. Dice, oye, pues si ni la conozco ahora, como si yo le hubiera hecho algo, ¿no? No sé si con este ejemplo, digamos, me doy a entender o a explicar lo que quiero decirles. ¿Sí? Ok. Entonces, Sí. como yo te estaba diciendo, finalmente hay cuestiones que sí están condicionadas en nuestra propia persona y que no necesariamente tienen que ver con nuestra genética. Pero bien, entonces ahora podríamos entender que existe algo similar con lo que yo te estaba explicando ahorita y con los ejemplos que pusimos. Podemos entender que hay algo similar a la carga genética en el ámbito espiritual. Es decir, como si tuvieras dos ADN, uno espiritual y uno natural. Entonces, partiendo de eso, vamos a ir, digamos, desarrollando lo que estamos viendo, ¿vale? Quiero que vayamos a Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Creo que todos hasta este momento tenemos claro básicamente lo que son los genes y lo que hay, ¿no? Entonces, bien. En Juan 1, del 11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí viene una clave sumamente interesante que tiene que ver con el tema de hoy, es el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y fíjate muy bien que está utilizando la palabra engendrados, que tiene que ver precisamente con los genes, que es el contenido precisamente del ADN. Entonces, engendrar quiere decir dar existencia a una persona o a un nuevo ser. Y yo aquí le añadiría a una nueva criatura, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas, es decir, si fuimos engendrados y tenemos esa esencia o esos genes de Dios, es decir, nuestro ADN fue reescrito, entonces nosotros somos nuevas criaturas desde esa perspectiva. Y el engendramiento se da por medio de la fecundación. Ahora, aquí quiero puntualizar algunas cosas porque hay cosas aquí clave que realmente son dudas que generalmente tenemos en nuestra vida. Y es que una vez que se da el engendramiento, de ahí lo que sigue, yo diría que es un desarrollo en conexión. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque los genes por sí solos no harán la diferencia, es decir, fuiste engendrado de parte de Dios porque dice que no fuiste engendrado por sangre, por carne o por voluntad de varón, sino directamente de Dios. ¿Qué sigue entonces? Un desarrollo en conexión, porque los genes te fueron depositados, eso no hace la diferencia. ¿Por qué? Porque tú puedes ver que lo que cada uno de nosotros esperaría es que una vez que nosotros venimos a Cristo, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento somos engendrados, tenemos esa potestad de ser hechos hijos de Dios, pasamos de las tinieblas a la luz, pasamos de ser bastardos a ser hijos. Entonces, o pasar más bien de ser criaturas a ser hijos. Entonces, tú dirías, bueno, ya tengo los genes de Dios. ¿Por qué no cambio? ¿O por qué las personas que vienen a Cristo no cambian? Y es que no solo por repetir la oración de fe, las cosas se dan en automático. Eso es algo que debemos de tener sumamente claro. No porque, digamos, y eso sobre todo se da cuando tenemos familiares, amigos o hijos que vienen al Evangelio y que nosotros hemos estado orando por ellos, sálvalos, Espíritu Santo, tú haz la obra de resplandecer el Evangelio en ellos. Y de alguna manera ellos tienen un encuentro y dices, vaya, ya, mi oración fue contestada, ya son hijos de Dios. Y tú puedes entonces empezar a ver que en el desarrollo futuro, bueno, en lo que sigue, tú dirías, híjoles, pues están igual o hasta peor de como estaban antes de venir a Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Como te digo, no solo por repetir la oración de fe las cosas se dan en automático. Es como en el caso del embrión con su mamá. Es decir, el embrión está ahí depositado y ya tiene la carga genética. Ya está fecundado. Ya entonces,
¿qué pasaría? ¿Qué es lo que necesita? Si este embrión no desarrolla y madura, pues no llega a ser un ser humano en toda su plenitud. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Si nosotros simplemente recibimos los genes, pero no tenemos un desarrollo en conexión, por eso te estoy diciendo y estoy utilizando como esta frase, un desarrollo en conexión, es decir, el embrión nunca sale o el feto nunca sale de la mamá, tiene que estar ahí conectado un determinado tiempo hasta que venga la vida. Y entonces empieza a desarrollar y a madurar y a hacer todo lo demás y a cumplir su propósito, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos un desarrollo en conexión con aquel que nos dio nuestros genes nuevos, es decir, con Dios, nada va a pasar en nuestras vidas. Entonces, esto es un punto clave que debemos entender. Entonces, ahora, yo te diría, si tú estuviste orando por tu hijo, por tu hija, por tu hermano, por tus papás, por alguien cercano, y tú estuviste intercediendo para que fuera alcanzado y para que se encontrara con nuestro Señor Jesucristo y la salvación viniera a esta persona, si ya se dio ese punto, ahora lo que tienes que estar clamándole a Dios es que tenga ese desarrollo en conexión. De otra manera, no vas a ver los frutos. O sea, las cosas no se dan en automático. Entonces, espero estar siendo como muy claro en estos aspectos porque tienen que ver con nuestro origen en la vida cristiana y sobre todo con lo que el Señor está haciendo, como yo te decía, en esta temporada en la congregación. Porque tampoco esperemos que nosotros simplemente por ir a la congregación y atender a una celebración, las cosas se van a dar en automático. Nosotros también, digamos, que estamos como al frente de la congregación y nosotros también quisiéramos que la gente cambiara en automático. O sea, que por atender a las celebraciones, pues la palabra de Dios realmente cayera en ellos e hiciera la obra. Pero va mucho más allá. Depende también de la relación que la persona tenga con Dios. Es ese desarrollo en conexión del que te estoy hablando. Entonces, por aquí también te dejo una tarea y es que todos y cada uno de nosotros estemos orando los unos por los otros de tal manera que podamos desarrollar esa relación con nuestro Dios. Desarrollar y madurar para que los genes que fueron depositados en nosotros realmente produzcan para lo que fueron puestos ahí. Entonces, yo te estoy comentando que los genes divinos ya fueron puestos en ti para renacer. Y engendrados también se puede traducir como procreados o regenerados. Ahora, tal vez también puedas decir, bueno, ok, tengas la misma duda que tuvo Nicodemo cuando le dijo al Señor Jesús, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y él le contesta algo bien interesante. Nuestro Señor Jesús le contesta, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, aquí es donde tú puedes ver cómo se reescribe nuestro ADN. Entonces, tú eres engendrado, si bien no cambiarás como en tu esencia, es decir, lo que tú eres, no dejarás de ser tú mismo, porque también es algo que de repente decimos, bueno, es que yo quisiera que cuando vengo, si soy tímido, pues eso se me quitara y que si soy de determinada manera, pues todo eso cambie. Mira, algo que te quiero comentar es que lo que sí cambias es tu naturaleza. Al ponerte Dios esos genes, tu naturaleza cambia. Pero Dios va a utilizar aún tus rasgos de carácter y los va a potencializar, adecuándolos y desarrollando habilidades especiales para sus planes y propósitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él va a utilizar aún tal y como eres. Él te va a utilizar así como Él te creó. Finalmente, tú eres alguien que fue creado a imagen de Dios. Es decir, entonces Él puede utilizar ese material, aunque tú digas, es que yo no sirvo para esto. Déjame decirte que sí sirves. Dios te creó a su imagen, a su semejanza. Pero ahora tienes algo superior. Te puso sus genes, ha reescrito ese ADN y entonces Él va a utilizar lo que tú eres, transformándote a través de esos genes que están desarrollando, si tú te mantienes en esa conexión, y entonces los va a potencializar y los va a adecuar y va a desarrollar habilidades especiales para sus planes y propósitos.
En Tito 3:5 dice que fuimos salvos no por obras de justicia, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Ahora, a diferencia del ser humano, Dios sí decidió engendrarte. Entonces, desde esa perspectiva, también hay cosas que debemos entender. Ninguno de nosotros somos un error. Tú sí fuiste planeado y tienes propósito. Si en algún punto de tu vida o alguien cercano que conozcas te dice, es que yo soy un error y no sé por qué estoy en este mundo y para qué vine, puedes decirle, ¿sabes qué? Dios decidió que estuvieras acá y su propósito es engendrarte y que seas esa nueva criatura para sus planes y propósitos. No es un error de Dios que diga, híjoles, este sí se me chispoteó y ahora qué hago con él, ¿no? Pues ni modo, ahora pues a ver en qué lo uso, ¿no? Dios no piensa así, ni se le barren las cosas. Tú tienes un propósito. Es momento de reescribir entonces tu ADN. Si tú te consideras un error o alguien sin valor, porque también muchas veces es algo que llegamos a pensar, es que yo no valgo, yo no tengo las capacidades que tal persona tiene. Y tú te puedes comparar y no debemos hacer eso. Cada uno cumplimos un propósito especial. Déjame decirte que tú sí eres importante para Dios. Él te ama y te amó desde siempre. Y tú debías nacer. ¿Para qué? Para cumplir un propósito doble. Y ese propósito doble es que tienes que cumplir un propósito en la natural y un propósito en lo celestial. De tal suerte que si no naces naturalmente, pues tampoco podrías haber tenido la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, yo espero que todo esto te estén cayendo como esos centenarios, como dice el pastor, y que estemos entendiendo realmente de lo que se trata el ser engendrados. Muchas veces tenemos conceptos en nuestra mente y tenemos cosas que tal vez pretendemos haber entendido. Pero cuando la vemos a la luz de otra perspectiva y cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y quiere que estos principios estén ahí y desarrollen, es porque Él quiere llevarte a un nuevo nivel. Y no va a poder hacerlo si tú no tienes ese desarrollo en conexión y si tú no realmente crees que esos genes están en ti y que esos genes ya fueron depositados, pero que si no maduran y no desarrollan, realmente tú no vas a poder despuntar. Si tú quieres realmente vivir en los niveles que Dios pensó para ti, tienes que desarrollar en esa conexión. Quiero que veas lo que dice Efesios 1, 3 al 14. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de concluir con esto, pero bueno, quiero dejarte algunos comentarios adicionales y la otra semana retomaremos algo de esto e iremos ampliando y profundizando en algunas cosas. Pero acá está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjate que ya está hablando en pasado, dice que ya nos bendijo, es decir, lo que sucede en el cielo debe suceder en la tierra. Es decir, pasa primero en el cielo y las cosas son creadas y nos corresponde bajarlas y establecerlas. Entonces, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto tú dirías, híjoles, bueno, a mí me falta mucho o no sé en qué nivel te consideres de avance en esta parte. Como empezamos orando en esta noche era que queríamos ser esa esposa del Cordero que tiene vestiduras blancas, sin manchas, sin arruga ni cosa semejante, y esa es la que será la esposa del Cordero. ¿Cómo es posible esto? A través de esos genes que ya fueron puestos en ti. Esos genes que te hacen realmente poder caminar en esa santidad sin mancha delante de Él. Dice, en amor te predestinó para ser adoptado su hijo, es decir, desde antes ni siquiera que tú fueses planeado, Él ya había decidido que tú fueras su hijo. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Y algo que también es bien interesante lo que dice acá, según el puro afecto de su voluntad, es decir, solamente porque así lo quiso, no porque nosotros tengamos algo en nosotros. Entonces, no importa cómo te sientas delante de Él, tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo por su puro afecto. ¿Para qué? Para que fueras hijo, para que Él depositara esos genes en ti.
para que tú pudieras cumplir el doble propósito por el cual estás aquí. Quiero brincarme al versículo 11, tú lee completo el pasaje, porque te digo que la semana entrante vamos a tocar algo de esto. Y en el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Y esta herencia es la conexión que quería yo hacer con algo que te dije de la definición de ADN. Con esto arrancamos en esta noche. Y herencia generalmente nosotros siempre lo trasladamos a cuestiones materiales o a cuestiones de bendición, sobre todo en el área económica o hablando ya un poquito más profundo en la vida cristiana de galardones. Pero déjame decirte que también esta herencia a la que se está refiriendo es a esos genes que él quería depositar en ti. La herencia parte desde ese punto, no solamente en lo que él quiere darte, como lo que tú obtienes a través de la cruz, que tú obtienes sanidad, salud, que tú obtienes paz, que tú obtienes reposo, que obtienes salvación, y hay muchos pactos que se ganaron ahí en esa cruz, la autoridad delegada, todo eso es herencia que nos corresponde, pero tenemos que ir realmente hasta el punto inicial, y esa herencia está hablando también de esos genes que él quería depositar en ti, dártelos, otorgártelos, de tal manera que tú puedas llegar a cumplir en plenitud el propósito que él decidió para ti.